Dios le habla a la gente. Hay gente que escucha que Dios le ha hablado. Hay gente que ve acciones de Dios. ¿Realmente Dios le habla a alguien? ¿Dios le llama? ¿Qué es el llamado? Mucha gente habla, he sentido el llamado de Dios y por eso esto o aquello. ¿Existe ese llamado de Dios? ¿Cómo es? Vamos a hablar un poco de ello. A veces esperamos que la voz de Dios sea una trompeta, ¿no? Que hable así, todo el mundo se escuche y diga, uy, Dios habló. Pero Dios habla de muchas maneras. No solo necesitamos un trueno, una trompeta o algo por el estilo. Muchas veces Dios habla en lo profundo de uno y a veces uno no escucha. ¿Cómo hacer para identificar esa voz de Dios? ¿Qué es lo que Dios nos dice? Primero debemos entender que Dios está tratando de hablar con cada uno de nosotros todo el tiempo. El tema es que uno no escucha, uno está muy metido en las cosas de uno y entonces es difícil escuchar la voz de Dios. Pero todo el tiempo Dios nos muestra distintas acciones, cosas, casualidades, pequeños hechos cotidianos. Se nota que Dios está ahí dando vuelta alrededor nuestro, mostrándonos cosas, diciéndonos, mira esto, mira aquello. ¿Cómo detectamos esa voz de Dios, ese mensaje de Dios en uno? Bueno, uno sale a la calle, anda haciendo cosas y uno ve la belleza del mundo, ve al pobre, al tipo que está tirado en la calle, al que trata de venderte algo, al que necesita algo. ¿Cuándo escuchamos la voz de Dios? Cuando esa persona nos conmueve. Si no nos conmueve y no le damos ni 5 bolillas, hemos cerrado nuestro corazón a la voz de Dios. Ahora, en ese momento en que algo nos hace un pequeño ruido, es Dios ahí diciendo, che, míralo a este tipo, dale algo, preguntale cómo está, saludalo. Esas pequeñas cosas son la voz de Dios. Cuanto más bolilla le des a esas pequeñas voces dentro tuyo, más lo vas a ir escuchando. Porque es una cuestión también de entrenamiento, entrenar al corazón para escuchar la voz de Dios. En la Biblia hay historias de este tipo, ¿no? Hay gente que de repente un día Dios le dijo, mira, vas a ser profeta, pero ya había algo de parte de él que reunía determinados requisitos para que Dios le diera un trabajo. ¿A cuántos profetas le habló y no le dieron bolilla? No sabemos, pero este profeta al final lo escuchó. Ese es el tema. ¿Cuántos no escucharon? ¿Cuántos no contestaron la llamada? Dios llama y algunos no atienden. Dice, uy, ¿quién es? Uy, no. Y sigo con lo mío, esperando la gran señal de Dios. Hay un cuento que todo el mundo conoce, ¿no? El tipo que está arriba del techo de la casa y se inunda y se inunda y se inunda y se inunda y dice, me voy a morir ahogado, por favor, Dios, mandá un ángel a buscarme algo para rescatarme, yo que siempre he estado con vos. Y viene un bote y le dice, Señor, venga, que lo venimos a buscar. No, yo estoy esperando que Dios me venga a buscar. Bueno, se va el bote, viene otro, che, dale, metele que el agua está subiendo. No, yo estoy esperando que Dios me rescate. Bueno, me voy. Otra vez, otro. No, yo estoy esperando que Dios me rescate. Y el agua subió, el tipo se ahogó. Llega el tipo al cielo y le dice a Dios, ¿por qué no me fuiste a buscar? ¿Cómo que no te fui a buscar? Mandé a este tipo, mandé a aquel, mandé el otro, mandé a aquel. Y vos no quisiste subirte a ninguno. ¿Qué esperabas? Bueno, esa es la historia, ¿no? ¿Qué esperamos? ¿Trompetas del cielo? Bueno, el día que escuches la trompeta del cielo, mejor que tenga los papeles listos.
Dios nos habla todo el tiempo. El punto es, ¿queremos escuchar lo que Dios nos dice? Muchas veces no queremos escuchar lo que Dios nos dice, porque lo que Dios nos dice nos moviliza, nos obliga a tomar partido, nos obliga a tomar decisiones que no queremos tomar. Vamos a leer un par de textos de la Biblia que pueden ser lindos para ver un poquito esto, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. Tenemos la historia del rico y de Lázaro, ¿no? Una historia que cuenta Jesús. Dice, era un hombre rico que vestía de púrpura y lino, celebraba todos los días espléndidas fiestas, y uno pobre, llamado Lázaro, que echado junto a su portal, cubierto de llagas, deseaba hartarse de lo que caía de la mesa del rico. Pero hasta los perros venían y le lamían las llagas. Pobre tipo destruido, que no tenía trabajo, no podía trabajar, estaba enfermo. Dice, deseaba hartarse lo que caía de la mesa del rico. O sea, él con lo que hubiera caído de la mesa del rico, él hubiera comido. Dice, pero hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió pues que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, ¿no? Esta imagen de el reino de los cielos. Todo hebreo, todo judío quería volver al seno de Abraham con su pueblo en el reino de los cielos. Murió también el rico y fue sepultado. Fíjense las dos formas distintas de decir que habían muerto. Uno murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y el otro murió y fue sepultado, ¿no? Como diciendo, murió y no fue llevado por los cielos a ningún lado, por los ángeles a ningún lado. Estando en el Hades, entre tormentos, estando en el reino de los que habían muerto, las almas que no habían ido como Lázaro directamente al cielo, levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Una mirada de que Lázaro y Abraham están a la vista del rico, él los puede ver, están lejos de donde él está en su situación, digamos, situación de su alma, él los ve lejos, que están en el reino de los cielos disfrutando de la felicidad con Dios. Y gritando dijo, Padre Abraham, ten compasión de mí, envía a Lázaro a que moje en agua la punta de su dedo y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, recuerda que recibiste tus bienes durante tu vida, viviste bárbaro durante tu vida, eras rico, disfrutabas de todo tipo de cosas que tu dinero te daba. Dice, Lázaro, al contrario, recibió males, pues él es aquí consolado y tú atormentado. Y además entre nosotros y vosotros se interpone un gran abismo, de modo que los que quieran pasar de ahí a acá, de aquí a vosotros, no pueden, ni de ahí puedan pasar donde nosotros. Replicó el rico, le replica a Abraham. Con todo te ruego, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les dé testimonio, y no vengan también ellos a este lugar de tormento. Dijo el Abraham, tienes a Moisés y los profetas, que les oigan. Él le dijo, no, padre Abraham, sino que si alguno entre los muertos va donde ellos, se convertirá. Le contestó, si no oyen a Moisés, a los profetas, tampoco se convencerán aunque un muerto resucite, ¿no? Aunque un muerto resucite, igual no se van a convencer. Jesús murió, resucitó y hay mucha gente que no se convence. ¿Dónde está Lázaro? ¿Dónde está el rico? Lázaro está en el reino de los cielos, ya disfrutando de la felicidad de estar con Dios y está siendo consolado. Ya disfruta de los bienes del cielo inmediatamente después de haber muerto. En la tierra están viva, la gente todavía está viva, la familia del rico está ahí. Y el rico está penando la culpa de lo mal que actuó en vida. Está en el reino de ese lugar de sufrimiento que es el no haber hecho lo correcto, ¿no? Lo que llamamos el purgatorio, ¿no? Es el lugar donde se sufre un montón
porque una cosa es estar acá vivo y todo es relativo, ¿no? Cuando cruzamos del otro lado, todo es absoluto. El amor de Dios y la luz de Dios es tremenda y cualquier tontería que uno hizo es una culpa. Y si las macanas que hiciste fueron grandes, la culpa es inmensa. Entonces se sufre esa culpa en un infierno personal. Cada uno tiene su propio infierno porque cada uno sabe qué macanas hizo. Entonces hay un infierno personal que debe ser reparado, resuelto para poder pasar al otro lado, al reino de los cielos y estar ahí donde está Lázaro. Vamos a ver también otro texto de Mateo 25, que también lo conocemos bastante, y Jesús decía, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, era forastero y me acogisteis, estaba desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediente y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá, este rey se supone que es Dios, en verdad os digo que cuando hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de beber, tuve sed y no me diste de beber, era forastero y no me acogisteis, estaba desnudo y no me vestisteis, enfermo en la cárcel y no me visitasteis. Entonces dirán también esto, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo o enfermo en la cárcel y no te asistimos? Y entonces él le responderá, en verdad, os digo que cuando dejaste de hacerlo con uno de estos más pequeños, también conmigo dejaste de hacerlo. Irán estos a un castigo eterno y los justos a una vida eterna. Como vemos, este tema de ver el problema de otros y hacer algo al respecto tiene que ver con algo en el corazón de uno que nos mueve a intentar hacer algo por el otro. Esa dureza del corazón de no escucho nada y no me interesa nada es cerrar la puerta del llamado de Dios. Dios trata de hablar con uno y uno cierra la puerta. No me interesa, no voy a ayudar a nadie, no le doy bolilla a nadie, que cada uno haga lo que pueda. Bueno, eso es cerrar la puerta. Y es muy difícil que Dios hable con uno cuando uno no quiere saber nada. Entonces, hay un trabajo de uno que uno debe hacer escuchando ese ruidito que apenas escucha para ir abriendo caminos para que Dios logre hablar más con uno. Tenemos otro caso, por ejemplo, el del apóstol Pablo, que él era un tipo que quería escuchar a Dios, él quería saber lo que Dios decía, pero había ido por un camino equivocado. Perseguía a la iglesia cristiana luego de Cristo. Después de Jesús, la iglesia cristiana empezaba a expandirse, se movía entre el pueblo hebreo y el apóstol Pablo pensaba que eso estaba mal, que no era lo correcto. Él tenía un deseo de hacer lo correcto a la ley mosaica, a lo que él había aprendido de sus maestros rabinos. Él había ido a escuelas rabínicas y ellos les habían explicado y él quería cumplir con eso. E intentando hacer lo correcto, perseguía a la iglesia. Dios, Jesús, lo ve a él como una persona que quiere escuchar la voz de Dios, pero está oyendo mal. Así que lo para en el camino cuando iba a Damasco y le habla directamente. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Jesús le dice, ¿perseguís a la iglesia? Me estás persiguiendo a mí. Y Saulo queda deslumbrado. No puede creer lo que le está pasando.
A partir de ahí, Jesús, que se le presenta a él, le revela, le explica, le muestra. Saulo, que ahora se convierte a Pablo, se convierte en un evangelista fenomenal, fenomenal. Y él arranca la evangelización en el mismo momento en que a la par de ello se están escribiendo los evangelios, porque a veces parece que primero se escribieron los evangelios y después el apóstol Pablo salió con los evangelios bajo el brazo. En realidad, el apóstol Pablo sale a evangelizar en el mismo momento en que se empiezan a escribir los evangelios. Él ya lleva la buena nueva directamente escuchada directamente de Jesús. Muy impresionante porque Pablo no llega a leer ningún evangelio. Él sale a llevar la palabra que escucha directamente de Jesús, que Jesús le habla a él sin tener contacto con los otros apóstoles. Después, mucho más adelante, vuelve a Jerusalén Pablo para ver si hay algo que le tienen que decir los de la iglesia de Jerusalén a él. Nadie le dice nada, le dice, mira, todo lo que estás haciendo está perfectamente bien, y él sigue. Pero él se larga a evangelizar solo por lo que había escuchado de Jesús, sin intervención de los otros, que eran los que estaban directamente al lado de Jesús en el momento en que Jesús caminaba por ahí. Pablo no conoció a Jesús vivo, lo escucha de una revelación directa que tiene Jesús con él. Muy espectacular. Bueno, ahí tienen a alguien que busca a Dios. Él hace un esfuerzo enorme por escuchar y encontrar a Dios, y Dios termina hablándole, pues le dice, mira, está bueno, pero estás equivocado. Tenés que irte hacia el camino correcto. Entonces, ¿cómo hacemos para escuchar un poquito mejor a Dios? Buscarlo. Hay que buscarlo. ¿Cómo lo busco? Oro, oración, oración, oración. Y trato de obrar correctamente, escuchando ya un poquito de eso que me habla Dios en el corazón. Trato de hacer algo bueno por mi familia, por los que están alrededor mío, por el que está afuera, por el pobre, por el que sufre, por el trabajador. Trato de hacer algo por el otro, porque eso es escuchar la voz de Dios en el corazón, tratar de hacer algo por el otro. Y oración, orar, orar, orar. Le pido a Dios, por favor, háblame, mostrame, hacé algo en mi vida, dame una señal chiquitita, mediana, grande, lo que sea. Orar, pedir luz, pedir sabiduría, orar todo el día sin aflojar. Estoy 2 minutos que no tengo nada que hacer, oro. Si estoy en el auto manejando, rezo. Si estoy en el colectivo, rezo. Estoy durmiendo y me despierto a las 4 de la mañana, rezo. Rezo todo el tiempo que puedo para que Dios diga, che, qué molesto es este tipo, voy a darle lo que me está pidiendo, ¿no? Eso dice Jesús en las historias que cuenta, ¿no? Ese juez que dice, wow, cómo molesta esta mujer que me viene a molestar todo el tiempo, voy a hacer lo que me pide, porque la verdad que me tiene cansado. Bueno, una forma así muy dura de decir, pidan, 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 que yo voy a escuchar lo que ustedes quieran. Entonces hay que orar, orar día y noche, para que Dios vea que uno realmente no es algo del momento, oh, hoy quisiera que Dios me hablara. No, yo quiero que Dios me hable, quiero que Dios me muestre, quiero que Dios esté metido en mi vida y sea parte de mi vida y me ayude y me acompañe, y así yo puedo encontrarlo y puedo estar con Él. ¿Qué hicieron esos santos para que Dios le hablara? ¿Cómo se logró eso? Bueno, orando, orando, orando todo el día, toda la noche, orando todo el tiempo, cada vez que estamos al cohete. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué voy a hacer? Y me pongo a ¿qué? Rezar. Estoy manejando, estoy rezando. Estoy cortando el pasto, estoy rezando. Estoy pintando, estoy rezando. Siempre estoy rezando, dando gracias a Dios por lo bueno y por lo malo. Doy gracias a todo porque lo malo tal vez sea para mostrarme que estoy metiendo la pata
o que algo salió mal, que debo corregir, algo tal vez debo estar haciendo que tengo que corregir, analizarlo uno. Me está viniendo todo fantásticamente bien, doy gracias, doy gracias, doy gracias todo el día, todo el tiempo, para continuar en eso. Entonces, uno no se debe poner mal cuando dice, no, pero Dios nunca me habló, nunca me mostró, nunca. Dios se pasa hablándote y mostrándote cosas. Tenés que parar la cabeza para mirar. No es todo casualidad, no, porque es pura casualidad. Tenía que ir a tal parte y me lo encontré a fulano que justo quería hablar con él. Estaba pensando y me llamó por teléfono. Bueno, alguien se está ocupando de esas cosas, ¿no es cierto? Entonces presta atención a esas pequeñas cosas, presta atención, rezá, orá, para poder abrir el corazón, afinar el oído y escuchar mejor la voz de Dios, porque Dios está hablándole a todo el mundo. No es que algunos son elegidos para escuchar la voz de Dios. Dios le habla a todo el mundo. Algunos prestan más atención que otros. Algunos se la pasan pidiéndole a Dios, hablame un poquito más fuerte que no te escucho, como decía el dibujito ese, habla más fuerte que no te escucho. Bueno, hay que tratar de bajar los ruidos de nuestro alrededor, ¿no? Todo ese ruido de todo tipo de líos de la vida cotidiana, tratar de bajar esos ruidos para poder escuchar mejor la voz de Dios. Todos queremos escuchar a Dios y si nos habla directamente nos pegaríamos un susto que ni te cuento. Aquellos que han escuchado la voz de Dios se han pegado unos lindos sustos. Entonces, a veces, de repente se abre el cielo y la voz de Dios se escucha y nos tiramos todo bajo tierra, ¿no? Porque decimos, estoy loco, me volví loco, ¿qué pasó? Que estoy escuchando voces. Entonces, Dios te habla todo el tiempo. ¿Podés llegar a escuchar la voz de Dios? Sí, eso ocurre también. Eso ocurre. No es que no ocurre, sí ocurre. Hay gente que logra escuchar la voz de Dios, Dios le habla y se pegan unos sustos. Pero cuando uno se acostumbra, entonces presta atención y toma nota. Pero hay un camino que realizar, hay un camino que realizar, hay que hacerlo. Cada vez que uno da un paso hacia adelante, Dios da 100 hacia uno. Uno tiene que moverse. Hay que hacer acciones que le muestren a Dios que uno está interesado en escucharlo. Hay que hacer las cosas bien, tratar de obrar correctamente, tratar de cuidar al otro, tratar de hacer lo que Dios nos pide. Tuve hambre, me diste de comer, desnudo, me vestiste, enfermo, me visitaste. Hay que hacer cosas por Dios. Al hacer cosas al pobre, al huérfano, a la viuda, al vulnerable, estamos haciendo por Dios. Y Dios va a hacer por nosotros, sin ninguna duda. Pero hay que caminar hacia Dios. Está lloviendo, camino igual hacia Dios. Viene una tormenta tremenda, sigo caminando a Dios. El agua me está llegando al cuello y yo sigo nadando hacia Dios. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento en que el agua va a bajar y voy a estar con Él. Pero no es de un día, es un día y otro y otro y otro. Muy bien, les dejo algo para hacer. Orar, orar, orar día y noche. Hay que orar. Y así vamos a escuchar a Dios. Todos queremos que Dios nos hable. ¿Quién no quiere que Dios le hable? Pero hay que hacer un pequeño camino. Cuesta, no cuesta tanto. Orar no es tan complicado. Hay que rezar todo el tiempo, con insistencia. Escúchame. Gritarle a Dios. Te estoy hablando, ¿no? Hay que hablar. Muy bien. Que tengan un lindo día. Que Dios los bendiga. Los saludo con gran afecto. Les habló Pablo.